con temas de actualidad. Un programa. ¿Está rodando? Sí, señor. Conversando con Iván Picota y sus invitados. Atención residentes del circuito 86 San Miguelito. Si las autoridades le anuncian que se encuentran en el circuito en que usted reside, recuerde verificarse en www. Ya me soplaron que saltan de San Miguelito al 88. Entonces no sé cuándo le toca la vacuna. No, ya Ancón empezó y Ancón nada más. Yo no sé por qué no arrancaron Betania si Betania es más viejo. Pero bueno. Se le tomará la temperatura. Pues tenemos plata, ¿será? Ancón tiene más plata, ¿será? De vacunarse. Luego Pero dice que están vacunando ahora en el Parque Omar. ¿Qué es eso? y se verificará que se va a formar una reacciona vaina. la vacuna. Cada etapa cumplida es una ¿Qué se va a victoria formar? más. Una Que victoria todo el mundo por Panamá. ya sí se están saltando. Síguenos en nuestras redes Todo es parte sociales. del- No, hay una programación. La Sí, sí. exitosa. Hay una programación que están llevando. Va a tocar Ya completamos el proceso de Mayra. vacunación masiva a todos los trabajadores de la De salud CENIAF. de los sectores público y Denunció. privado. Se ha inmunizado Por eso, a ¿va a mayores tocar o de no? 60 años en Camaros y Dale. vecinos. Alcanzamos la cifra de ¿Qué más hubo así? 76 ¿Qué más hubo así? aplicadas. Ahora los Eh, civiles de nuestra solo la primera denuncia por línea ahora de de defensa Mayra. ya están debidamente protegidos. Vacunas nuevas ya llegaron. La vacuna no se estaban Ya estamos listos para iniciar estaban las negociando con otra vacuna. Eso ha sido un gran acierto. servicios esenciales. Ha sido un gran acierto de que lograr Y periódicamente. autoridad de aseo. Cada etapa cumplida es una victoria. Nosotros hemos sobrepasado a Costa Rica en cuanto a vacunación. Pero eso no es una buena noticia. La buena noticia es que Costa Rica tiene menos afectados que Con nosotros. mucho más en Conversando con Iván. Conversando. 4, 3, 2, 1. Buenos días, muy buenos días, mi querido Panamá. Día de verano, día de libertad. Así mismo es, La gente papá. va para la calle, la gente está. Se huele, se huele, se aspira. Ajá, no ¿Qué tenía- dice? ¿Qué pasa? Estoy hablando como loco, Como lo loco. sin micrófono. Dale, de papá. nuevo, pa. Aló, ahora sí. Saluda a Bueno, la cabina, saluda a la cabina. Saludo a la cabina que nos asesoró inmediatamente. Un día seguro que Que es un gran día, papá. De vuelta a la cabina, Néstor. Estamos Así, de vuelta a la de cabina. vuelta a casa. Estuvimos haciendo las grabaciones de los programas anteriores. Hoy estamos ya en la cabina, como Dios manda. Porque es un respiro de libertad. Sí, ya abrieron la puerta de los hogares para que todos los panameños puedan salir. Pero ojo, tienen la cifra, ¿no? Sí. Ojo que el virus está, ojo que no se ha ido, ojo que está la pandemia, no es que ya se acabó todo, o sea, sí, vamos para la calle, vamos para la playa, vamos para el río, vamos para la playa a pasarla bien con los friends, pero está el bicho en el área y Así tenemos mismo es. que tener las medidas de bioseguridad pendiente. Tenemos que tener la separación, tenemos que tener nuestro alcohol, tenemos que tener nuestra mascarilla, tenemos que tratar de permanecer en nuestras burbujas. Pero la buena noticia es que llegaron las vacunas. Llegaron las vacunas, ya están, bueno, ya hay un avance, ya hay una luz. Una buena nacional en programación. eso. Y como siempre, todos los sábados, nosotros mencionamos las cifras COVID para precisamente que nos acordemos que el equipo que está frente a la batalla, nuestro respeto siempre, y a los que se nos han adelantado en la cita con la eternidad, que perdieron la batalla contra el COVID, también nuestro respeto, que Dios nos lo tenga en la gloria, y por eso queremos hacer mención de la cifra para que no se nos olvide que el bicho está aquí. Claro, recordando que las cifras son las del 5 de marzo, o sea, el día de ayer, hasta donde se hacen los cortes por las 6 de la tarde, tenemos que pruebas realizadas 1.949.472, pruebas nuevas 8.900, pruebas negativas 1.602.179, casos activos 7.362, casos confirmados 343.743, casos nuevos casos 462 ha bajado, ¿ah? Y recuperados 330.474 y lastimosamente fallecidos 5.907. 5.000, no estamos hablando de o sea, así fuese uno, estamos hablando de 5.000.
abuelitos, tíos, hermanos, papás, mamás, que se nos adelantaron, que perdieron la batalla. 5.000 personas Con 1800. una locura. Que Dios lo tenga en la gloria. Pero bueno, Néstor, CENIAF, sigue Bueno. el lío con CENIAF. Sí, Renunció ahora- la directora, renunció, sigue la vaina, no, la investigación no sé ni por dónde va, si va, no sé, o sea, siguen las protestas Bueno, en la yo- calle yo- precisamente porque los jóvenes y muchas personas mantienen la indignación Exigen, por lo que se dio. exigen. Y esto me parece que es justo, eso me parece que tienen que seguir manteniendo, pero como dijo la compañera Zulay, yo creo que hay que hacer la huelga acá en la Procuraduría, porque ahí es donde se tienen que hacer las investigaciones y ahí es donde tenemos que exigirle. Ya el CENIAF, bueno, el CENIAF, pero en la Procuraduría donde tenemos que exigirle celeridad, crear una fiscalía especial, como lo hablamos la vez pasada, o designar unos fiscales especiales para que le den celeridad a esto y agarren a todo el que tengan que agarrar. Bueno, conociendo al fiscal Caraballo, como lo conozco, yo siento que él de alguna forma va a tomar estas cuestiones porque él es duro, él es fuerte, él es duro, él no se deja doblegar. Pero sí quiero hacer una sola mención. La señora directora, han habido muchas noticias y muchas situaciones de periodismo, yo no soy abogado, pero sí tengo que mencionarlo. La señora directora del CENIAF, que siento que estaba haciendo un trabajo de recopilar información, de hacer lo que tenía que hacer una serie de recomendaciones, inclusive supuestamente en los informes se vieron en las dos tipos de renuncia, uno que dice ella que la pusieron a firmar y la otra que ella misma redactó. He escuchado y no tengo la menor duda que ha sido una excelente funcionaria, una excelente persona a lo largo de su situación, pero tenemos que comprender que la gente estaba pidiendo su cabeza porque era la asesora en el 2016 y en el 2017. O sea, es absurdo pensar de que yo me voy a hacer una auditoría a mí mismo. Entonces, siento yo que por ahí van los tiros y había que separarlo para ver. Por eso es que la gente dice que, pero ¿por qué separan a una y no separan a la otra? Bueno, las dos acaban de llegar hace un mes, sí es cierto, pero una fue asesora por 2 años y precisamente donde se estaba haciendo, donde vino el temblor. Así que esa es una situación que yo siento que hay que aclararlo, porque la gente no quiere que haya una impunidad en esto. En esto tiene que haber una justicia fuerte, porque no estamos hablando de los bochinches de corrupción que a veces uno ve porque quisieron desviar lo que con el avión del otro, que conoció de este, eso no tiene nada que ver, porque los problemas que nosotros estamos teniendo con nuestros niños es lo más Serio. duro y lo más serio que nosotros debemos combatir en este país. Totalmente de acuerdo, Néstor, totalmente de acuerdo. Me corrige Cari, no son 5.000, son casi 6.000, me dice. Imagínate tú. 800. Sí, me corrige Cari, y Cari, gracias, es verdad, son casi 6.000 panameños que han perdido la batalla. Y bueno, es verdad lo que tú dices, Néstor, el tema de los niños no es un tema es un tema serio, Sí, no es un tema de bochinche. que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Definitivamente que estamos de acuerdo contigo y esperamos celeridad y esperamos que sean transparentes y que se sancione con la pena máxima a los que estuvieron cometiendo este tipo de delitos. Bueno, por otro lado también Fábrega en la alcaldía ya inició el mes de la mujer. ¿Te acuerdas que anunciamos la semana Sí, pasada sí. que iba a haber un mes de la mujer? Hizo un decreto, se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero Fábrega designó el mes completo y ya hemos hecho 2 actividades en la semana, una con la muchacha unas jóvenes que pintan uñas y las otras se les hizo un reconocimiento a las señoras de mayores años de servicio en el municipio de Panamá. Se le hizo un reconocimiento, se le hizo un aumento de salario, bueno, se le dio un cariñito a esta señora y continúan esta semana más actividades en la alcaldía de Panamá para conmemorar el mes de la mujer, de lo más bello que hay en la tierra. La Así mujer. mismo es. El regalo que nos mandó a todos estos vagos que estamos aquí, que nos mandó Dios, las mujeres. Así es, así que bueno, como dijimos, una vez al mes vamos a hablar de la historia de Panamá, de dónde somos, por qué estamos aquí, quiénes fueron, cuáles fueron las Nuestra razas identidad, nuestra que se identidad. mezclaron, cuál es nuestra cultura, nuestro folclore, por qué nos gusta el tamborito, por qué nos gusta bailar congo, o sea, nuestra historia, que es sumamente hermosa, es sumamente completa, que lastimosamente en las escuelas pues se toca
muy por encima, con lo básico y con información general, pero cuando escuchamos a estos dos señores y cuando leemos algunos artículos o cuando vemos algunas informaciones que van surgiendo, nos damos cuenta, o cuando hacemos algunas caminatas en los centros turísticos, nos damos cuenta de que Panamá es mucho más que es una belleza y que lo que pasaba en esos tiempos, pues definitivamente. Pero Iván, ahí hay una cuestión que sí quería resaltar y que yo siento que no la podemos pasar por alto porque es amiga de la casa. Primero que todo, felicitar a Tatiana Pretel porque Sí. ya esta semana arrancó el proyectito que ellos tienen que hace El muchos proyecto. años. El gran proyecto, perdón, ustedes tienen toda la razón. Mi pariente. El gran proyecto que tienen. Y yo le retuiteo acá rato de- todo porque de- es interesante de- también cómo la narra ella, ¿no? de espía de historias y más que todo dirigida a nuestros niños. Del espía de historias todos los martes a las 11 de la mañana por RPC, valga la redundancia. Así es. Bueno, tenemos que escucharla y siempre ver. Yo invito a todos los que nos están escuchando en las redes y los que nos están escuchando por el programa, pongan la atención un momentito a nuestras historias, vean esas redes, busquen los libros de los escritores. A Julio le están picando los Para hablar, para disparar. Pero- Tenemos al gran Julio, No, pero voy a comenzar. historiador, investigador, y el gran Andrés, investigadores. Todos una vez al mes lo tenemos en el programa porque Esto para nosotros es un privilegio. sí, es un privilegio, además de que nos cuentan cosas que uno ni por ahí. O sea, comienzan a contarnos historia. Y este sábado tenemos un programa planificado de hablar de la esclavitud. En Panamá, allá por los 1500 ya había esclavitud. ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Cuándo se abolió? Arranca, Andrés. Sí, bueno, sí. Pero quiero arrancar con un regalo que me llega. Ajá. Un folleto muy bonito, muy bien diagramado. Fogonazos en las bóvedas, Opa. de Albalira Franco de Linares, que si no me equivoco es la mamá de Julio Linares. No te equivocas, Andrés. Con mucho Bueno, orgullo. solamente voy a decir algo aquí. Es un folleto que tiene varias fotos de Victoriano y una serie de poesías. Ella con poesía está narrando su sensibilidad por una figura que quizás no es de su clase, es de un indio cholo coclesano. Andrés, la gente pensaba que Victoriano era un cholo. Yo pensaba que era un cholito alborotoso y tirabala de asesino. Era estudiado. Y era un tremendo, era una persona muy estudiada. Pero también era tirabala y asesino. También. Era de todo. Sí. Dice Albalira, a Hernando Joaquín Franco Muñoz, a quien le debo mi recorrido por la historia de Victoriano Lorenzo. Y me llama mucho la atención esta estrofa. Nací descalzo, crecí con botas, soy general, y en esta húmeda morada de la fortaleza de las bóvedas permanezco sin defensa. Tremendo, porque Victoriano murió en las bóvedas. Y me llama la atención el currículum de la señora. Y lo quiero resaltar algo. porque Orgullosa colonense. Así. Cédula 3. Mira tú. es diplomada de la creación literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, del escritor Henry Jaramillo Levy en el 2000, hace 20 años. Yo también soy egresado de ese diplomado, así que es mi compañera, pero yo estuve en el 2003. Bueno, vamos, felicidades a Albalira. Bonito nombre, Albalira. Sí. Muy poco usado. Exacto. Sí. Vamos a hablar de la esclavitud. La esclavitud es una condición del ser humano desde tiempos muy antiguos. Todas las civilizaciones antiguas se basaron su crecimiento en la esclavitud. Y voy a dar un gran salto, voy a dejar a los israelíes, a los sirios, a los babilonios, y me voy a ir al romano, al imperio romano. El imperio romano se basó su crecimiento y su grandeza en la esclavitud. Espartaco fue un esclavo que se rebeló y durante 3 años tuvo en jaque al imperio. Y cuando llamo, le hablo a un abogado amigo mío,
Orestes Cabredo, Alberto Orestes Cabredo, sobre la esclavitud, me habla de la manumisión, que es un dato del derecho romano. La manumisión era el proceso donde se liberaba un esclavo. Y la manumisión es el obstáculo más grande que tiene Panamá y Colombia para declarar inexistente a la esclavitud. La esclavitud llega a América cuando los indios comienzan a morir por los trabajos pesados, por las enfermedades, y el cura dominico Bartolomé de las Casas se queja al rey, y para aliviar el trabajo de los indios se busca traer negros del África, pero eso Así fue la cosa. deviene en un comercio infame del hombre blanco europeo y los árabes y los mismos negros en traer millones de personas desde el África a América. ¿Para qué lo traían? Para que trabajaran en los algodonales. Entonces ese fue el último trabajo en los Estados Unidos y en las cañaverales. Panamá, como siempre, nosotros no nos podemos alejar de nada. Panamá, somos un centro reexportador de esclavos. Eso es en el tiempo de la colonia. Pero la hereda la República de Colombia y la provincia de Panamá. Durante los 30 años de la primera mitad del siglo XIX, cuando ya Panamá se une a Colombia, existe la esclavitud. A pesar de Bolívar, a pesar de las independencias, que somos libres, que somos hermanos, que el hombre persiste durante 30 tristes años la esclavitud. Y eso molestó. Me toca investigar y me toca encontrar que las clases altas panameñas estaban convencidas que la esclavitud tenía que terminar, pero no podían hacer nada si no había una ley de la República Colombiana contra la esclavitud. Y ahí le cedo las maracas a mi amigo Julio, cómo ese proceso de 1821, o no sé si por dónde vas a comenzar, hasta 1851, cuando se crea la ley de los liberales para terminar la esclavitud. Un proceso grave. Gracias. No me des la maraca, dame el piano, porque ahí suena mejor, creo que suena lo conozco mejor. mejor el piano que la maraca. Mira, voy a contextuar lo que es tu excelente presentación. Yo iniciaría, y como la esclavitud es un concepto universal, yo iniciaría con las palabras de un filósofo, de Thomas Hobbes, en su Leviatán, dentro del concepto de los derechos del ciudadano y de la necesidad de una igualdad natural. Él dice: el hombre es el lobo del hombre. Ese es el concepto, en mi apreciación, ese es el concepto de alguna manera de la esclavitud. Ahora bien, siempre el impacto de la esclavitud lo tiene la raza negra, pero la esclavitud no tiene nada que ver con raza. Los judíos de alguna manera fueron esclavos de los egipcios y más recientemente de los nazis. Los Boers holandeses fueron esclavos de los británicos en Sudáfrica. Es más, en Sudáfrica los ingleses establecen los primeros campos de concentración de la humanidad a los Boers holandeses. Ya Andrés explicó el tema de la llegada de los españoles a América y el tema de los originarios. Fíjate qué bueno, disculpa que te interrumpa, fíjate qué bueno es la aclaración que estás haciendo, porque normalmente referenciamos la esclavitud con el negro. Exacto, y no es así. Y no es así. Y es bueno que escuchemos esto y aclaremos. La esclavitud viene mucho más antes y con todo tipo de personas. El más fuerte esclavizaba a los más pero es que ya lo había Así. dicho Andrés, los babilonios y los israelíes. Exacto, exacto. Así mismo es. Y continuando, yo tengo que detallar
llegar al siglo XVIII y referirme a dos movimientos revolucionarios. La Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. ¿Por qué? Porque estos dos movimientos son la motivación de los grandes héroes que pretenden y realizaron la libertad de las Indias occidentales. Bolívar, San Martín, Santander y compañía limitada. Pero de esos dos movimientos, de esas dos revoluciones, hay una que deja una gran deuda a la humanidad, que es la revolución norteamericana, porque independientemente de las grandes mentes que había ahí, George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Adams, Benjamin Franklin, a pesar de esos prohombres, la esclavitud en Estado de las 13 colonias continúa hasta 1861, cuando llega la guerra civil. Fue una con maldición. Abraham Lincoln. Y esa guerra civil, donde triunfan los que pelearon por la libertad de los negros en ese momento, esa guerra civil fue hasta ese momento la guerra más mortal de la humanidad, dirigida por Abraham Lincoln. Perdona que te diga algo. Dime. Fue una maldición. La esclavitud la pagaron los norteamericanos con una guerra, Espantosa. mutilados. Totalmente. La guerra civil fue horrible. Horrible. Siga, Julio. Así mismo es. Y yo, luego de hablar de la guerra civil, o mencionar el tema de la guerra civil norteamericana, y ya entrando en nuestro territorio, me voy a Simón Bolívar. Y la figura de Bolívar es importantísima. Bolívar era un criollo, recordemos, era un criollo. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los descendientes de españoles nacidos en América. Pero además de criollo, Bolívar venía de una familia de mantuanos. Los mantuanos eran allá como la élite de los criollos. E incluso su familia, que era una familia muy rica, Simón Bolívar y Palacios, por las dos partes, tenían la hacienda con mayor cantidad de esclavos en Caracas. Estamos hablando de más de 200. Y el movimiento que él inicia es alrededor de los criollos. Pero ¿qué sucede? Había un gran odio y resentimiento de los negros, de los mestizos, de los pardos, de los mulatos, en contra de los criollos, quienes eran sus amos. Y eso lo aprovecha un español de apellido Boves, que era un sanguinario, y enfrenta a Bolívar con todos estos grupos. La suerte de Bolívar es que un campesino de nombre José Antonio Páez, que era de las Canarios, era canario de las islas, descendiente de canarios de las Islas Canarias, que por cierto, los canarios eran considerados inferiores a los ibéricos. Si tú nacías en España, en la España continental, era superior a un canario. Claro que sí. Y este señor Páez enfrenta a Boves también con sus hordas y lo derrota. Derrota a Boves. Y al final Bolívar llega a hacer una alianza con José Antonio Páez y él absorbe todos estos grupos, mulatos, negros, mestizos, originarios y demás. Y es lo que sería su ejército de los famosos descamisados. Porque a diferencia de Napoleón en Europa, que tenía un ejército, todos eran elegantes y bien plantados, Bolívar tenía el ejército de los descamisados, la gente que lo seguía, porque se le unía de manera directa. Y para terminar, porque voy a detenerme con Bolívar para no tocar tanto piano, es interesante destacar que entonces Bolívar se convierte como un adalid, no solo por la libertad de nuestros países, sino en el tema de la esclavitud. Y ya para concluir, hay dos bases jurídicas de la República de Colombia. Esas dos bases jurídicas serían el Congreso de Cúcuta y de Angostura. El de Angostura fue primero en 1819 y el de Cúcuta fue en 1821. Y es lo que forma la base constitucional, porque en el Congreso de Cúcuta es donde se establece la primera constitución de la Gran Colombia. Y en esa Gran Colombia se establece una supuesta eliminación de la esclavitud que no se da hasta 1851,
porque hubo un fondo de manumisión, pero eso podemos desarrollarlo después de que... Es que ahí en la narración... Después de las palabras aquí que contestúe dentro de todos... Es que en la narración que hace nuestro amigo Julio, ahí hay una frase que votó Bolívar por la situación de los descamisados, decía: dame un país y 100 llaneros, bueno, decía 100 lanceros, 100 llaneros, y pondré a Europa a vuestros pies. Es más, José Antonio Paz es tan importante que fue la historia militar, llegó ¿no? a ser presidente de Venezuela. Y era un campesino, José Antonio Páez era un campesino, claro. Era un campesino amestizado. Sin embargo, él derrota a Boves y se une a Bolívar, y tienes toda la razón. Y también quiero resaltar una frase de Bolívar en el Congreso de Angostura, donde él dice en su discurso: no se puede ser esclavo y libre a la vez. Lamentablemente, en esos 30 años del 21 al 51, creo que algo dijo Andrés, la esclavitud no llega a darse porque se establece el fondo de manumisión, o sea que tenías que comprar tu libertad. Tenías que comprar, entre otras cosas. Y yo lo quiero dejar ahí porque sí tengo cosas que decir después de 1851, porque estoy seguro que Andrés podrá incluir mayores elementos dentro de este periodo que acabo de decir, abuelo de Águila. Okay. La esclavitud es una terrible condición que sufren los negros africanos, que son transportados en galeones, encadenados, en medio de sus miserias, en medio de sus heces, de su mierda. Eran tratados como animales, pues. Sí, ellos... Peor que animales. Un mes en eso, encadenado, sin poder hacer sus necesidades, y ellos viajaban en medio de esas necesidades, hombres y mujeres, y a latigazos, y con estrictas medidas de seguridad, porque un barco con 300 negros encadenados, desde África, de América, el que lo lleva tiene que estar vivo para que esos negros no se rebelen. Y llegaban aquí a punta de látigos, eran vendidos. Va a ser comercializado. Terrible condición y herida a la raza negra la esclavitud en América. Y me voy con una frase de Omar Jaén Suárez, para que vean, queridos oyentes, cómo nos pega a cada uno de nosotros hoy en el siglo XXI, cómo nos pega esa historia negra. Toda persona de raza negra en Panamá tiene un antepasado esclavo. Así es, claro que así sí. es. Tiene un antepasado esclavo. Y el apellido que lleva es el apellido de sus amos. Si mi papá fue negro y se llama Villa, el apellido de él se lo dio el amo. Es una triste condición, un triste pasado. Era una triste realidad. De una triste realidad. Yo tengo un amigo que me dice: yo soy Arias. Yo soy Arias. Pero ahora, después de 30 años después, Arias era tu amo. El amo de tu abuelo, ¿no? No, así mismo, ¿eh? Entonces... No hay por qué sentirse avergonzado. No, eran las condiciones, eran la realidad de esos tiempos. O sea, ellos vivieron, les tocó eso, y gracias a la lucha de ellos, gracias al esfuerzo de aquellos políticos del entonces, donde rompieron esa cadena y donde por fin establecieron una ley, una constitución donde podían darle la libertad a ellos, gracias a ese esfuerzo, pues hoy podemos caminar libre todo el mundo. Tenemos antepasados negros que tal vez fueron esclavos, tenemos antepasados que inclusive, cuéntanos la historia, después también hubo negros que eran esclavos pero se escaparon. Los cimarrones. Los cimarrones también tenemos. Bayano y Felipillo. En Panamá se dieron ellos se escaparon de sus amos. Las principales rebeliones de los negros contra los españoles. En el Arrabal y en el Negro Congo hay un personaje cuando se baila Congo que se llama el Pajarito.
el pajarito que lo queman en el arrabal santanero, lo quemaban, el pajarito lo quemaban el martes de carnaval para que pagara sus culpas, era el negro que sapeaba a los negros cimarrones. Así mismo. Así. El pajarito llegaba a los palenques alejados y regresaba con noticias. Pero el afiche que donde anunciamos ¿cómo te digo? Este coloquio, esta disertación entre los cuatro, ha levantado muchos comentarios. Y voy a mandar un saludo porque yo lo compartí en un grupo que se llama Cimarronaje en Panamá, donde se resaltan las costumbres de los afrodescendientes. Y un caballero ahí, mi amigo Honeywell, al que le mando un saludo, me adversó o comentó que por qué Julio y yo... Dos blanquitos. Dos blanquitos. Yo soy afrodescendiente. Yo también, mi mamá es colonense, ¿qué te Bueno, pasa? entonces, él lo que argumentaba era que también debía haber un personaje de su... Con mucho orgullo, por Un cierto. personaje de la etnia negra, pues de los afrodescendientes que han escrito libros. Entonces yo le dije, mira... tú tienes- Bienvenido cuando quieran venir. ¿Ah? Claro, claro. Claro, pero yo le dije, mira, el tema lo escogí yo. Van dos temas muy controversiales que tocamos en el 2021, las murallas y la esclavitud. ¿Quién habla de eso? Entonces le digo, ustedes tienen que estar aplaudiéndonos por tratar de resaltar un tema tan conflictivo. Y yo busco a Julio porque para mí es fácil levantar el teléfono y Julio viene, sí vengo. Entonces podemos aportar eso. Le decimos Y el vasto conocimiento igual. ¿sabes? No, además de eso también la condición de esclavo no pertenece a nadie. La condición de esclavo fue una condición social de aquellos tiempos y nosotros pues no estamos haciendo remembranzas de muchas condiciones que se vivían en ese tiempo para que entendamos nosotros, los panameños, de dónde venimos, qué es lo que pasaba aquí en Panamá, porque a veces estamos inmersos en nuestra realidad actual y desconocemos o olvidamos que aquí habían situaciones difíciles que pasaban, personas que venían aquí, que eran comercializadas y los esclavos eran parte de eso, de una realidad Pero es que, que se vivía. pero es que lo que pasa es que nuestra historia nos revela a nosotros nuestro futuro y nuestro presente. Es más, y como anécdota histórica, tenemos que el primer país en independizarse en América Latina es Haití. Así es. Y lo hace a través de una revolución de los negros en contra de los blancos. Así es. En Haití habían 200.000 negros y 12.000 blancos. Y Haití se independiza de esa manera. Y es más, en el tercer intento de independencia de Bolívar, en Venezuela, cuando él es exilado, ¿dónde fue él? Fue a Haití. Y recibe el apoyo del primer estado que oficialmente lo ayuda. Y el presidente en ese entonces se llamaba Alexandre Pétion, era presidente de Haití. Y eso lo dio después de haber hablado hace poco con el tema de Boves y de Páez. Claro. Y creo que eso es Y importante. hay que hacer contar que Haití en ese entonces era un país, dentro de los países americanos, era muy rico y poderoso. Por supuesto. Los dominicanos iban a Exacto, Haití. de hecho, bueno, y ese es un tema, Pero bueno, ese es un otro tema tema. importantísimo que se debería tocar, pero sí, Haití es la primera independencia y la primera liberación de esclavos que se da. Ahora bien, no sé si queríamos ahora dar el salto a 1851, porque hay una fecha que para nosotros, Andrés, es increíble, no significa nada. Para los panameños no significa nada el 21 de mayo de 1951. 1800. Perdón, 1851, gracias por la aclaración, es la emoción, ustedes saben, la emoción es 21 de mayo de 1851, que es la fecha que para Colombia implica la liberación de la esclavitud. Y esa liberación coincide
con lo que se denomina la Revolución Liberal Colombiana. ¿Por qué? Porque a Colombia llega el primer presidente liberal, José Hilario López, con la coincidencia de alguna manera que su vicepresidente era ismeño, José de Ovaldía, o sea que un panameño estuvo involucrado en ese movimiento liberador del 21 de mayo de 1821. Ahora, ¿qué implicaba? Ustedes me preguntarán, bueno, pero Exacto. ¿qué implicaba la revolución liberal, ese término? Eso te iba a decir. Eso implicaba varias cosas. Y me las voy a expresar rapidito. Lo que pasa es que los liberales, que era de alguna manera la masa, no eran las élites, eran las masas, ellos estaban buscando que el país evolucionara hacia ¿dónde? Hacia la modernidad. Y esa modernidad implicaba la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de industria, la libertad de cultos, el derecho al divorcio. Desde esos tiempos, el sufragio universal. Mira esta serie de instituciones. Los juicios por jurado de conciencia. La separación de la iglesia y el Estado. Eso fue tremendo. Introdujeron el telégrafo por cable, introdujeron el alumbrado público, e introdujeron, lo acabo de decir, todas las innovaciones inherentes a la revolución industrial. Esa es la llamada gran revolución liberal colombiana. Fue un cambio trascendental. Trascendental. El desarrollo. Antes y un después. Y las figuras prominentes son el presidente José Hilario López y el vicepresidente panameño José de Ovaldía. Ahora, ¿cómo enlazas eso con la esclavitud? Bueno, nada más para concluir la idea. Se presenta el término, se presenta oficialmente la abolición de la esclavitud. Pero, acuérdense de algo, había una constitución. Entonces, esa constitución tuvo que ser reemplazada. Y en 1853 se establece la primera constitución donde formalmente, a nivel constitucional, al nivel más alto de la pirámide de Kelsen, se establece que no habrá esclavitud. ¿Ustedes saben quién fue el que presidió esa convención? No. Un panameño. No. El general Tomás Herrera. Mira. Y eso es importante destacarlo. Oye, esto. Y para finalizar y darle el piano, no sé, te voy a dar el piano, la guitarra, la maraca. La clave. Antes de darle la clave a Andrés, tenemos que la abolición de la esclavitud se ratifica con la Constitución de Río Negro en 1863, que pone en la presidencia a Tomás Cipriano de Mosquera. Pero lo importante que esa convención la preside también otro panameño. También. José Justo del Carmen Arosemena Quesada, el doctor Justo Arosemena, tal vez el panameño más prominente desde el punto de vista intelectual en el siglo XIX. Lo que yo quería, el mensaje que yo quiero transmitir hoy, Iván y Néstor, es la importancia de los panameños, de los ismeños, en un Panamá colombiano, en un Panamá, en una Colombia donde éramos apenas un departamento, en lo que significó la abolición de la esclavitud. Ok. Los panameños, para ponerlo en un término más común, los panameños formaron parte o dirigían ese grupo que tenía que tomar la decisión de abolir la esclavitud. Formaron parte importantísima. De la revolución liberal. O sea, José de Ovaldía, no es que se Tomás aprobó Herrera. por allá y No, que no, acá no. nosotros, no. Ellos fueron los que participaron directamente en decidir que ya no podíamos tener más esclavos, que ya no podía sostenerse la esclavitud en América. Y repito los nombres. José de Ovaldía, Tomás Herrera y Justo Arosemena. Y mira, Entonces, aquí empezaron, cuando se dio esa directriz, cuando se aprobó esa ley, aquí en Panamá inmediatamente empezaron a liberarlos. El ¿O fue un problema- proceso, fue una no, es que- situación? La fecha es mayo y la ley decía que para el mayo de 1851 Ajá. y la ley decía que para enero, el 1 de enero de 1852 no debía haber ningún esclavo. Pero el problema era el concepto de propiedad, que el dueño de esclavo
era dueño de esa persona, era un bien. Y yo por ahí encontré esto, yo encuentro esto y lo planto en un libro que estoy haciendo que se llama Relatos Bicentenarios, donde un comerciante, llega la noticia a Panamá, es ficción, llega al Cabildo de Panamá y Mariano Arosemena, que eran los líderes, sus hermanos Pablo Arosemena, se ponen contentos porque al fin se acaba la esclavitud. Pero un comerciante... Los tíos de Vasco. Sí, Qué gusto, los semanas era el abuelo. Aquí está. lo pongo pongo a un personaje ficticio que les dice a ellos en el Cabildo: yo he estado con ustedes 30 años, estuve en 1821, nos independizamos, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que los esclavos son propiedad de los amos, que el derecho a propiedad es anterior y superior a la ley. No se olvida que la propiedad es un dogma de la sociedad. No joda, había un debate entonces con eso. Claro, esto hubo hasta casi se agarra, o hay otra guerra civil de la sociedad civilizada. Y que si los negros no están obligados al trabajo, se van a la ociosidad y a los crímenes. Y hemos hablado de los negros libres. ¿Qué van a hacer? No tienen nada que hacer. Son seres que no producen. Tomen en cuenta que las haciendas desaparecerán, pues no habrá quien las trabaje. Estamos obligando a los negros a una suerte trágica, en que no tendrán motivos para subsistir. Habrán pensado o tomado en cuenta que esa es una ley cruel que les da su libertad. No me acuerdo dónde conseguí esto. Lo que sucede es que sí había en los burgueses, en los criollos, había el miedo de que liberar a los esclavos negros implicaba perder el patrimonio, perder el patrimonio o perder la propiedad. ¿Por qué? Porque entonces quién iba a trabajarlas. Entonces había estaba esa confusión, bueno, no sé si confusión o en el sentido de que, bueno, No, era un criterio que tenían algunos de tiene que haber libertad, de- pero espérate. Entonces, por eso están los 30 años de 1821 a 1851, donde a pesar del mensaje de Simón Bolívar de abolición de la esclavitud, la misma no se da en su totalidad, porque había pánico, había miedo en las élites que eran las que gobernaban estos países. Así que eso que quería aclararlo, ¿no? No sé, Andrés. En Panamá, si tú diste un dato sobre Haití, que había no sé cuántos negros. 200.000 versus 12.000. Bueno, en Panamá había 12 negros por cada blanco. Imagínate, sí. Cuidado que por ahí venía el porcentaje. Y los comerciantes blancos de la ciudad de adentro, que estaba amurallada en ese tiempo, se veían sentados en un barril de pólvora, porque ellos tenían todo, eran ricos. El comerciante de San Felipe hizo muy buenos comercios y trabajó el contrabando. Ese será tema de otro programa. Sí. Yo lo que creo, Andrés, perdona que te interrumpa, yo lo que creo que es que los negros en Panamá, sobre todo después de que se termina la esclavitud, no tendrían, y tú me dirás si estoy equivocado, no tenían conciencia de grupo. Entonces siempre fue la burguesía francitista la que lideraba los movimientos, la que lideraba las separaciones. No estoy diciendo que esté mal, sencillamente que sí, la burguesía estaba mejor organizada, No, tenía más recursos, tenía los recursos. Además, Tenía educación. No solamente eso, es que no se les permitía a los otros nada. Donde tú veías me imagino que veías un grupito reuniéndose, organizándose, le caían en plancha. Bueno, es ahí donde entra lo que se habló la semana pasada, el intramuros y el Exacto. extramuros. Sí, mismo. Los negros estaban
en el extramuro. Incluso tampoco estoy diciendo, por ejemplo, que el transitismo no los benefició. Sí, a los extramuros también, ellos también se sintieron beneficiados. Y algo interesante en el tema del extramuros, y aquí está Andrés, porque ese es el tema que a él le fascina. Pertenencia de clase. El extramuro permitió una conjugación de razas. Ahí El va. crisol de razas Ahí va. se da en el extramuro, donde se mezclan negros, mulatos, Chinos. blancos, chinos. Hay un término que se llama el pardo. ¿Quién es el pardo? El pardo no es ni mulato ni mestizo. El pardo viene siendo la combinación de estos. Me explico, a medida que se va mezclando y mezclando, la raza se va disolviendo. Entonces es un fenómeno interesantísimo. Yo soy pardo. Los pardos. Bueno, puede que no sea pardo, sino ya dejaba de ser mestizo y dejaba de ser mulato. Mira, Ahora era pardo. tú has hablado algo de que si no había líderes en el arrabal y por eso eran presas, Bueno, sí, Bolívar. eran olas. Sí, Bolívar. No sé a quién vas a mencionar. No, pero estamos hablando de 1821. Bueno, sí, exacto. Estamos hablando- Exacto. Pero cuando Panamá se independiza y se hace un cabildo abierto, los gobernantes blancos, ¿a quién van a buscar para que los respalden? Al arrabal. Entonces le dicen, nos vamos a liberar. Y los negros dicen, bueno, ¿y me liberar de qué? Y ustedes son los gobernantes. Y yo tengo que apoyarlos para que ustedes gobiernen. Y no nos van a dar chance a nosotros. Entonces ya van a las Negociaciones. negociaciones. Y sale el arrabal santanero y apoya la independencia. Tienen que pasar 10 años para que llegue a Panamá un personaje, José Domingo Espinal. Exactamente, me leíste el pensamiento. Llega Así es. negro, cirujano, abogado, jefe del Estado Mayor de Bolívar. ¿Llega de dónde? Llega a gobernar el INE. Ok. Libero Acuérdate, en 1830 Bolívar es el dictador en Colombia, el jefe del gobierno, que está peleando con Santander y está peleando para ver qué pasa si se rompen las cadenas o se rompe la unión con la Gran Colombia. Es el preciso momento donde Ecuador se separa y que se separa Venezuela. Pero llega Espinar, y Espinar es... Oscurito, era oscurito. Y es el jefe del IMO. Es el primer negro que es jefe del IMO. Y eso no les gusta a los comerciantes blancos. Pero, y lo separa. Escúchame, ahí voy. Entonces, Le dieron sus golpes. entonces Espinar, pero es que ese es motivo para otro programa. Así es. Pero Tema profundo. Pero Espinar, cuando no tiene el apoyo de los blancos, se va al arrabal. Yo soy de tu color. Les lleva músicos y comienzan a cantar y a bailar y a pasar y como una comparsa a recorrer San Felipe gritando barbaridades contra los blancos. La gente de los blancos se van para el interior porque tienen miedo a Una rebelión. a una lucha de castas. una rebelión. Entonces, me río. Espinar se va a buscarlos al interior, a corretear a Fábrega, a María Álvaro Semena. A Muy Linares. mal error. Muy mal error. Porque mientras estalla, ¿Qué pasó? los blancos compran al general Al- venezolano, al al Suru. Suru, lo compran y Así cuando es. llega es Clarito. un golpe de estado que le dan a Espinar Clarito. y lo montan en un barco y por aquí no regresé más. No jodas. Así mismo fue. Pero bueno, Lo fueron. ese es otro tema. Y entonces también tenemos que, no podemos dejar de mencionar que gran parte o gran parte de la cultura panameña es precisamente fortalecida por la cultura negra. Claro. La cultura negra. Vuelvo y te voy a decir, Ajá. muy buena pregunta. Hay un libro de
Acuérdame ese nombre, Malet, doña Obarrio de Malet. Matilde de Obarrio de Male. Matilde de Obarrio de Hay Male. un libro que se llama Memorias de San Felipe, donde se habla de la vida colonial de los esclavos domésticos de San Felipe, donde los amos en día de fiesta permiten a los negros bailar y tocar tambores. Y como la cosa es tan sabrosa, los blancos y las señoritas aprenden a bailar Tambor. y ahí nace el tambor. Y los rabiblancos bailan tambor. Y los negros aprenden a hacer arroz con leche. Y los negros aprenden las costumbres blancos de sus amos. Ese intercambio cultural. Un intercambio cultural que es lo que crea el ser panameño. Creo que es Castillero o Amar Jaén. Yo tengo buenos libros ahí en mi biblioteca y tengo buenas referencias. Omar Jaén dice que hay un intercambio. El bautizo de los blancos a los negros con su nombre es algo fundamental. Yo te doy mi apellido y tú te tienes que déjate estar con el pie en el piso. Tienes que componer. Pero quería hacer una aclaración y apartándome y retrasándome. Antes de ayer estoy despertándome, 6 de la mañana, y comienza a chatearme un ¿cómo se llama el que? Arqueólogo. Fitzgerald. Carlos Fitzgerald. Hay una amiga que me pone una pregunta para que... Compañero de escuela. Hay una amiga que me pone una pregunta para que la contestemos. ¿Por qué la raza no se revela si ellos eran más? Bueno, ella dice que por faltas económicas, que se imaginan. Pero ¿por qué no se revelan si eran más? El blanco era más inteligente. Ya te digo que cuando Espinar, Y también Espinar, armas. y los compran. Los blancos controlaban las armas. Espinar, que resulta ser un enemigo de los blancos, lo deponen, pues compran al Suru, que era el subalterno, y eso es la historia. Pues. Y yo sí quería tocar, porque esa pregunta es muy, muy interesante. Yo tengo una opinión personal. Yo siento que el negro, a diferencia del originario, el originario se rebeló, el negro fue más sumiso. El negro como que entendió más ese rol equivocado de ser esclavo. Esa es mi apreciación. Y además, aparte de que también se ha dicho que genéticamente la raza negra es más fuerte que la raza originaria. Por eso que los originarios prácticamente son aniquilados. No solamente porque los mataron, sino murieron por enfermedades. Claro, era más débil. Era una raza más débil. Entonces, el negro era una raza, o es una raza más poderosa genéticamente, y sí, se prestó más a seguir órdenes que el originario. Eso podría ser. Esa es una predicción que yo tengo a lo largo De tus estudios, de lo que has estudiado. Le voy a contestar a la joven. Ajá. No es hasta 1931 cuando nace Buenaventura Correoso en Santana. Y 1831. La moción. Y en 1850 ya Correoso había sido maestro en el arrabal y es juez del crimen. Abogado. Juez del crimen en la Tajada de la Sandía. Siendo negro, Él no era negro. mestizo. Esa es la parte, él era hijo de español. Y entonces yo lo veo con unos bigotes, pero no le puedo ver a mamá quién fue. Yo fui especialmente a buscar el libro Santana de Conte Porra para ver si me decían quién era la mamá de él. Si era una mulata, que entonces ya es parto. Pero Correoso comienza a elevar la autoestima de los negros en el arrabal. Ya el arrabal tiene un líder y se grita en el arrabal: gloria a Dios en las alturas, y en el arrabal, Ventura.
Bueno, yo quería hacer nada más que una acotación al margen de lo que hemos estado aprendiendo aquí hoy por la situación de la historia. Nosotros tenemos dos cosas que resaltar en este programa. La primera, la situación de la esclavitud moderna actualmente es la trata de personas, de lo que ahora mismo se están revelando las personas por toda la situación que está pasando con el CENIAF y más allá. Y la segunda, cuando se estaba hablando de la situación esta de los negros y los blancos y demás, yo nada más se lo tengo que adjudicar, por ejemplo, a las organizaciones sociales. O sea, si también en Asia hubo esclavitud entre esa gente, lo que pasa es que ellos tuvieron la capacidad de ser una organización social para poder ellos echar hacia adelante. Lo que pasa es que ahí comenzó a nacer el juega vivo de nosotros, los latinos, o por lo menos los panameños, y entonces pensar en separados. Si nosotros comenzamos a tener una buena organización social, yo creo que nosotros podemos echar las cosas hacia adelante siempre. Bueno, y como todo lo bueno tiene su final, fíjate cómo se ha pasado la hora. Quedó mucho en el tapete. Sí, fíjate cómo se ha pasado la hora y bueno, gracias a Dios hubo personas que pues tuvieron ese sentimiento de que los seres humanos no debían ser esclavos, y con todas las vicisitudes, todos los problemas que se degeneraron en ese momento, se logró la abolición de la esclavitud, y hoy en día pues somos hermanos todos y nos mezclamos entre todos. Así es. Y tenemos hijos entre todos y disfrutamos la cultura de todos, y aquí en Panamá con mayor razón porque es un crisol de raza. Así mismo es. Le agradezco una vez más la participación. Dentro de 3 semanas estaremos por acá viendo otro tema de la historia. Y pues un día seguro. Seguro que es un gran día. Chao, se cuidan, hasta luego. Gracias. Hemos presentado Bueno, estuvo bueno, pero estuvo bueno, claro, falta, pero estuvo bueno. Estuvo buena, estuvo buena. Faltó hablar de Caledonia. Me llama Fitzgerald y me dice... Y yo se lo he comido en la Salle, para que sepa, fue bien el puesto. Fue el primer puesto en la Salle en mi promoción. ¿Por qué? Me escribe y me dice, Muy ¿de bien, dónde saca? 6 de marzo. ¿De dónde Seis. saca? Me dijeron que ya estaba listo. Que Caledonia se llama Caledonia por los escoceses. Lo bueno por la compañía Mar del Sur, Ahora sí. que los escoceses... No conozco ese dato. Suena nítido. Es el de Todo deducción me salió mía. mejor de lo que pensaba. Gracias, Jaimecito. O sea, es importante eso, porque hay mucho. Es como la vez pasada que yo hablé del término caitilla. ¿De dónde sale ese término? Estoy hablando de Caledonia. ¿De dónde salen otros términos? Por ejemplo, ¿de dónde sale el término Juan Díaz? Juan Franco. Estos son nombres de la colonia. Caledonia es... ¿Qué es Caledonia? Escocia. Es el antiguo. La Nueva Caledonia. La Nueva Caledonia, la antigua Nueva Caledonia. Ya, y voy a leer sobre eso. Esa es buena, ¿eh? Interesante. Entonces, Fitzgerald me dice de acá, pero no hay nada escrito. Bueno, no creas, tú puedes buscar muchas cosas en internet. Pero así como eso dice. Lo que yo buscaba, ella me